ahora vamos a hablar del tema de los derechos de los estados. Los estados, como cualquier persona, porque los estados son personas jurídicas, obviamente, que tienen personalidad de carácter internacional. Los estados tienen derechos y tienen obligaciones, como cualquier persona, ya lo habíamos dicho. Ahora, esos derechos y esas obligaciones normalmente están establecidas en convenios de carácter internacional, como lo es, por ejemplo, la Conferencia Internacional Americana sobre Derechos y Obligaciones de los Estados. En ella se establecen una serie de derechos y obligaciones que tienen todos los estados. Entre esos vamos a tratar algunos de los más importantes. Por ejemplo, el derecho a la independencia y a ejercer su jurisdicción. ¿Qué significa eso? Que los estados tienen pleno derecho a ejercer su soberanía en cualquier ámbito, ¿verdad? Y a ejercer su jurisdicción dentro de su propio territorio, ¿verdad? Y hay varias formas en las que esto se puede ver cumplido. Por ejemplo, que otros estados tienen la obligación de abstenerse de violar su soberanía cumpliendo el principio de inter pares non habet imperium, lo que quiere decir que ningún estado está sujeto al ordenamiento jurídico de otro estado, que el imperio de un estado no puede estar sobre el imperio de otro estado. Esto es un derecho bastante relativo porque ya hemos visto cómo se dan algunas violaciones en la práctica, no en el curso, ¿verdad? Pero sucede. ¿Qué les voy a decir? Yo les enseño lo que dice la doctrina, la realidad, apréndanla por los periódicos, principalmente los que no son sensacionalistas, sino que muestran una cara ligeramente más objetiva. Luego, este derecho además incluye que cada estado puede y debe dirigir sus asuntos propios de la manera en la que le guste o a su propio criterio, y que cada estado puede ejercer autoridad sobre todas las personas que se encuentran dentro de su territorio. Todas las personas, no solo sus ciudadanos. Todas las personas, sobre ellas ejerce soberanía. Otro derecho es el derecho a la conservación y a la defensa. Este es un derecho muy importante porque es el derecho en el que muchos estados argumentan lo que hacen. Este derecho de conservación y defensa es en el que muchos estados incluyen el armarse o tener un poderío militar importante, ¿va? Porque este derecho le da a los estados derecho a defenderse de las amenazas que sobre ellos puedan ejercer otros estados, en el caso de que así fuera. Derecho a la igualdad. Como en todos los lados, hay unos más iguales que otros, ¿verdad? Pero como término doctrinario abstracto, todos los derechos de igualdad significa no que somos iguales, sino que somos iguales en derechos, ¿verdad? Y eso significa, por ejemplo, que todos los estados tienen su voto, el mismo valor en cualquier tipo de votación, conferencia internacional, etcétera, en la que participen, ¿verdad? Quiere decir que ningún país con poderío militar o económico más grande significa más que un país con menos poder económico o con menos poder militar, ¿verdad? Todos iguales en derechos. Y ningún estado tiene jurisdicción sobre otro estado. En esto se manifiesta principalmente el derecho a la igualdad, en que una sentencia a un estado no tiene por qué actuar dentro de mi propio estado, porque si un estado pretende hacer valer derechos de sentencia en otro, pues viola mi jurisdicción, mi derecho a la igualdad y una serie de derechos, ¿verdad? Luego el derecho al respeto mutuo. Los estados tienen derecho a que los otros estados los respeten en la medida en la que ellos respetan los derechos de otros estados.
El derecho al respeto mutuo incluye el derecho a la dignidad, incluye la inviolabilidad de sus diplomáticos. Cuando un diplomático llega a otro país, debe ser tratado con determinadas normas de carácter internacional que están establecidas en convenios, ¿verdad? Y también el respeto a sus símbolos y el respeto a que no puedo hacer un acto protocolario sin el permiso de un Estado dentro de ese Estado. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Vamos a suponer que funcionarios de El Salvador vienen a Guatemala. Y Guatemala los recibe como diplomáticos, les hace todas las cosas que el protocolo necesita. Pero estos funcionarios, porque se les reciba bien, porque se hace todo de acuerdo al protocolo, no tienen ningún derecho a realizar en el territorio de Guatemala un acto protocolario público sin tener el permiso de Guatemala. Ahora, vamos a ser claros en esto. Si un Estado como El Salvador o el que ustedes quieran, Italia, el que se les dé la gana, tiene una embajada en Guatemala y realiza un acto protocolario dentro de su embajada, no necesita el permiso de Guatemala, porque el territorio de la embajada se considera parte del territorio del país, es decir, que la embajada de Italia se considera parte del territorio italiano, la embajada de España parte del territorio español, la del Salvador parte del territorio salvadoreño, y así. En ese sentido, lo que no pueden hacer es realizar actos protocolarios fuera de su embajada sin el permiso del país en el que están, ¿verdad? Luego, derecho a la comunicación. Todos los países tienen derecho a la comunicación. Ningún país puede vetar el derecho a que se comuniquen por ningún medio. Y no solo hablo del internet, ¿va? Ningún país puede bloquearle a otro las señales de internet, etc. ¿Qué deben hacer, va? Deben respetar los derechos de comunicación. Y eso incluye, por ejemplo, que los países no pueden determinar que les cierran el paso a un barco que esté en alta mar, por ejemplo, o determinado espacio aéreo, no pueden limitarlo, tampoco pueden limitar el transporte terrestre. Si un camión viene desde Panamá y va hasta Estados Unidos transportando determinada materia prima, un Estado no tiene derecho a vetarle el paso, la comunicación, sin que tenga realmente un motivo poderoso, ¿verdad? Porque estaría vetando el derecho a la comunicación, ¿verdad? Las leyes de comunicación son de observancia internacional, ¿verdad? Y las personas que residen en un país tienen derecho a la comunicación, aunque no sean nacionales de ese país. Luego, el derecho a desarrollar su propia identidad. Todos los países tienen no solo derecho, sino además la obligación de desarrollar todos los asuntos culturales de su población. Los países deben preservar su identidad y deben tratar de no menoscabarla, sino apoyarla a su desarrollo. Por ejemplo, los países tienen derecho a crear programas en los que fomenten, por ejemplo, que la marimba X o Y vaya y participe en eventos de embajadas para que conozcan su música, o que va a viajar a determinados lugares consulares en el mundo para dar a conocer la música de Guatemala. Lo mismo puede hacer el gobierno con temas de traje típico, artistas que sean étnicos de origen y distintas cosas. Todos los países tienen derecho no solo a desarrollar, sino a promover su propia cultura para asuntos de respetar el derecho a la identidad de sus ciudadanos, de los pueblos o naciones que vivan dentro de ellos. Este es el segundo video y fue acerca de los derechos de los estados. Nos vemos, chicos. Bye.